El acta de la sesión número 53 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 54, que a disposición de las señoras y señor diputado, el señor secretario dará lectura a la cuenta. Señora Presidenta, se ha recibido oficio de la Presidenta de la República, mediante los cuales se presenta la urgencia calificada de simple para el proyecto de ley que modifica la ley de tránsito para incorporar disposiciones sobre convivencia a los distintos medios de transporte y para establecer la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet. En segundo lugar, oficio enviado por el señor subsecretario de Obras Públicas, mediante el cual informa las medidas que a su juicio significan un mejoramiento en las condiciones laborales de quienes se desempeñan en la dirección de vialidad. Sin perjuicio de lo anterior, advierte que la ampliación de la glosa de viáticos solicitada por los dirigentes gremiales requiere un decreto que, según su parecer, es un tema que deberá formar parte de la agenda entre la ANEF y el Gobierno. Y por último, un oficio enviado por la Directora Nacional de Obras Portuarias, mediante el cual explica las razones de la tardanza para la entrega del uso y administración de la infraestructura pesquera artesanal construida por esa dirección en la Caleta Caldera, región de Atacama. Esa es la cuenta, presidente. ¿La palabra por la cuenta? ¿No? Aproba la cuenta. ¿Varios? Adelante, diputado Leopoldo Pérez. Gracias, presidenta. Por su intermedio, quiero recabar de la comisión la posibilidad de enviar un oficio, solicitud al señor ministro de Transporte, con el objetivo de ver la posibilidad de establecer un periodo de marcha blanca por el tema del chaleco visible o refractante, dada la cantidad de incertidumbre que existe en la población respecto de su uso, no del porte, porque el porte yo creo que está medianamente claro, pero por otro problema, no solamente por la incertidumbre respecto a si es obligatorio el uso al descender o no, o andarlo trayendo puesto o no, etcétera. Claro, y lo otro que tiene que ver con una cuestión bien especial, que es el tema del abastecimiento y los costos. Yo creo que aquí se produjo o una demanda explosiva o sencillamente hay gente que estaría acaparando porque de la noche a la mañana en el mercado, si usted hace un análisis de acuerdo a los medios de prensa, no existe, o sea, no están entregando ni siquiera a distribuidores, mayoristas. Por lo tanto, me preocupa la situación, considerando que en este mes y el próximo es donde la movilidad de la ciudadanía es... Sí, no, por eso, de un valor X, hoy día incluso a valores de 15.000 pesos se está atrasando. Entonces, la verdad es que yo pediría la posibilidad de que la comisión le dijera al señor ministro, mientras es una marcha blanca, yo no digo que se eche para nada, sino que una marcha blanca, objeto de que se regularice, primero, la norma, y segundo, el abastecimiento. Gracias. Diputado Venegas tiene la palabra. Gracias, presidenta. Desearle a todos ustedes y a todas, y también, por supuesto, a los abogados integrantes de esta comisión, los mejores parabienes para este año 2016 y Gracias, éxito, diputado. prosperidad, etcétera. Yo sí quiero referirme al tema de los chalecos, porque yo, como la mayoría de los ciudadanos, estoy bastante preocupado y molesto. Primero porque este es un tema que nunca se discutió aquí, quiero dejarlo sentado. Yo creo que en esta comisión debiera hacer algo más, porque nos están responsabilizando de una medida que la gente no vio bien. Que a ti te impongan gastar dinero, que se dé un negocio especulativo brutal, porque de costar 400... Mi hijo tuvo que comprar en una zona turística para cumplir un chaleco de pésima calidad al doble del valor que estaba. 3.500 llegaron a costar, lo pagó 8. Pero mi señora me decía, es una tela de cebolla, es un asco. No hay. ¿Por qué tuvo que comprarlo en la zona Pucón donde andaba? Porque en Angol, donde residimos, no hay. En Traiguén, donde que estamos vecinos, no hay. En Los Ángeles no hay. Ayer me llamé mi conductora en Concepción, no encontró. En Santiago entiendo que no hay, porque la respuesta de la gente que allá dice no hay, no le mandan desde Santiago. Entonces la pregunta que uno se hace, con razón, es si le imponemos mediante decreto, es decir, de responsabilidad de la autoridad del Ministerio de Transporte, una obligación a los ciudadanos que le tiene un costo, que tiene un costo para ellos, económico. Nosotros tenemos que explicarles bien por qué razón se justifica hacer ese gasto.
Y ocurre que lo que no hicimos, y quedó en evidencia en todos los programas, y fue materia que nos hacía hacer a nosotros como responsables, y ustedes cómo hacen las cosas, porque no modificamos la ley. Porque se da lo absurdo, presidenta, secretario, porque yo voy a poner enseguida lo que voy a plantear. Se da el absurdo que hoy día, con el decreto, se nos obliga a tener empaquetadito el chaleco, que no podemos comprar, pero si yo me bajo del vehículo y no lo uso, Carabineros no tiene ninguna posibilidad de cursar mi infracción alguna. De hecho, tuvieron que pedir disculpas porque incluso, como las interpretaciones y el sentido común no es el más común de los sentidos, a un motorista le pidieron el chaleco, te prometo. ¿Y qué ocurre? Que no es infracción, porque no hemos modificado la ley de tránsito respectiva. Entonces, hagamos las cosas bien. Y en ese sentido yo solicito formalmente que invitemos al ministro y al subsecretario para que nos explique y qué vamos a hacer al respecto, porque tendríamos que... Yo podría perfectamente haber ganado puntos y decir, aquí está el proyecto, pum, entro, moción. Yo prefiero que lo haga directamente, ¿no es cierto?, el ministerio y corrija esto. Que corrija esto, ahora ya. No puede ser, no puede ser. Y que le pidamos que venga y que venga, ojalá no se van a demorar en hacer eso, con el proyecto listo para que lo podamos tramitar y entonces la gente sienta que tiene sentido lo que hemos hecho. Tiene sentido lo que otros han hecho, porque nosotros no lo hemos hecho. Ok. Diputado Fernando Mesa tiene la palabra. Gracias, presidenta. Adherirme a los deseos de paz, de progreso, de felicidad para cada una y cada uno de quienes participamos en esta comisión especial de transportes, telecomunicaciones, obras públicas. Y digo para todos, no para la secretaría, secretarios, parlamentarios y asesores y asesoras. Y para quienes estén viendo o escuchando esta sesión. Presidenta, colegas, adhiero totalmente a las expresiones del diputado Venegas en relación con esta imposición que ha hecho Transporte, sin prever siquiera si hay en Chile los cientos de miles de chalecos que necesitamos para cumplir con esta disposición, cuya disposición, como se ha dicho acá, no fue ni siquiera consultada en esta Comisión de Transporte. En segundo lugar, quisiera que se oficiara, estimada presidenta, con la anuencia de la Comisión, al ministro de Obras Públicas y a la Dirección de Concesiones, porque he recibido reclamos de distintos usuarios del estacionamiento del aeropuerto y su nuevo concesionario ha dispuesto el aumento del precio de los estacionamientos hasta el doble. Es decir, en el pasado se pagaban 8.000 pesos diarios en determinado estacionamiento, hoy en día se pagan 16.000 pesos diarios en ese, y en donde se pagaban habitualmente 12.000 pesos en otro lugar del estacionamiento del aeropuerto Arturo Merino Benítez, hoy en día se pagan 24.000. O sea, todo subió un 100%. Y no hay respuesta, no hay explicación al respecto, y los usuarios que salieron este fin de semana largo, preparando un dinero X para pagar los 3 días, se encontraron que tuvieron que pagar el doble, o sea, prácticamente un pasaje de avión. De tal manera que es necesario tener una respuesta del por qué ha sucedido esto y ojalá que echen pie atrás porque se sigue abusando de la gente sin pedirles la opinión. En el Senado, no sé si podemos oficiar al Senado o hacer el lobby, bien entendido, para que el Senado despache a la brevedad el proyecto de ley que nosotros ya despachamos y que tiende a clarificar el tema de los estacionamientos. Presidenta, fíjese usted que se sigue en Chile cobrando por 25 minutos media hora, o por 10 minutos media hora, y por 35 minutos una hora, de tal manera que los propietarios de los estacionamientos están llevándose a los bolsillos todo el saldo que usted no ocupa y que paga del horario de estacionamiento. Se sigue abusando en ese sentido y el Senado sigue con este proyecto de ley que nosotros ya despachamos como Cámara de Diputados y no regresa acá para poder ponerle remedio, ponerle coto a este nuevo abuso, bueno, viejo abuso que hay para los usuarios. Gracias, presidenta. La palabra al diputado Jorge Sabac. Sí, bueno, en relación a los chalecos reflectantes, también manifestar de que
hay una serie de situaciones que hay que mejorar y por la vía legal, por eso que creo que es muy pertinente que venga el ministro de Transporte. Yo también tenía redactado aquí un proyecto de ley, pero creo que el Ejecutivo debe aclarar los vacíos que tiene el reglamento en relación a que no solo se debe portar en el vehículo, sino que también se debe usar el chaleco al descender del vehículo, que es la lógica que indica para poder asegurar que las personas sean vistas y así disminuir la triste estadística de cerca de 600 personas que mueren anualmente en nuestro país atropelladas. También aclarar de que no solamente es el chofer del auto, sino que cualquier persona que se baje del vehículo debiera usar este chaleco reflectante, porque donde existe la misma razón, es que no solamente pueden atropellar al chofer del vehículo, también al copiloto. O sea, donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición. Por lo tanto, debe aclararse esta situación, porque la idea es disminuir los atropellos y cualquier persona que se baje de un vehículo va a poder ser atropellada. Por lo tanto, todas esas situaciones no quedaron aclaradas en ese decreto 164. También aclarar, ¿no es cierto?, si yo coincido plenamente con el diputado Leopoldo Pérez de que debe haber una marcha blanca, porque no hay stock en el mercado y eso se ha dado para especulaciones realmente lamentables. Un chaleco que debiera costar 2.000, 2.500 pesos hoy día está costando 7.000, 8.000 y más. De manera que esa situación tiene que ser remediada porque tiene que haber la mayor transparencia en una iniciativa del Ejecutivo. Hoy día hay especulaciones, ¿no es cierto?, de supuestos negociados que habría detrás de esto y esa situación es inaceptable. Por lo tanto, creo que aquí el Ejecutivo debe presentar un proyecto de ley, en subsidio lo podemos hacer nosotros, pero debe aclararse también si los ciclistas y motociclistas deben o no usar este implemento para poder prevenir, como he dicho, la estadística triste que existe en nuestro país de que anualmente en las carreteras mueren cerca de 600 personas atropelladas. Diputado Letelier, tiene la palabra. Diputado Felipe Letelier. Gracias, presidenta. Sin duda alguna que la intención, la idea es buena, pero no basta con eso. Yo fui invitado en Rancagua por la Asociación de Colectiveros como un gran acto para la entrega de estos chalecos. El tema está acá en que la Asociación de Colectiveros, que sí nos invitaron, pero inmediatamente llamamos la atención en que si un carabinero me controla por el tema del chaleco, la pregunta es ¿qué artículo de la ley me está aplicando? O sea, la intención es buena, el decreto está bien inspirado, todo lo que usted quiera, pero aquí lo que tiene que haber es una norma. Una norma que sea mucho más trabajada, que considere un sinnúmero de variables, que no basta con la buena intención, que yo la valoro, no la critico ni nada que se parezca, pero obviamente que no basta un decreto para una situación de este tipo. Segundo, que efectivamente cuando uno va, hay un mensaje, hay un proyecto de ley, hay una moción, se anticipa, se informa, hoy día de rompe y porrazo aparece este decreto y creo que incluso lo leía en el periódico, que hasta un poco menos que unas bolsas de empaque tenían las franjas reflectantes y se utilizaban como chaleco. Bueno, falta más información, pero lo que en concreto yo creo que aquí hay un consenso, presidenta, la unanimidad de esta comisión y debiéramos nosotros junto al Ejecutivo conversarlo para que esto lo regulemos por una ley, se hace una indicación, una moción, lo que usted quiera llamar, pero no basta con este decreto y como acá se han señalado, de repente se presta para confusiones, para malas interpretaciones y lo mejor que puede ocurrir tanto al Ministerio de Transporte, al gobierno como a esta corporación es que la cosa la hagamos con mucha transparencia,
en conjunto y no nos ocurran cosas que por muy bien intencionadas que estén, que por muy bien dirigidas que estén, finalmente terminamos con estos comentarios que de repente terminan pensando que el remedio no fue tan bueno como la enfermedad, digamos. Yo estoy convencido que es una muy buena idea, pero tiene que ser por ley. Gracias, diputado. Diputado René Manuel García, tiene la palabra. Presidente, primero yo creo que estamos especulando. Nosotros aquí podemos decir muchas cosas y no vamos a llegar a ninguna conclusión, porque el Ministerio no ha tomado las cartas del asunto. Así que me gustaría mandar un oficio al general de Carabineros que me diga qué artículos ocupa cuando una persona está sin el uso del chaleco o lo que el decreto del chaleco especula. Me gustaría saber qué artículo está aplicando, qué ley está aplicando. Me gustaría que eso se pudiera mandar, si no la quiere la comisión, bueno, por lo menos manden a nombre mío. Segunda, presidenta, bueno, usted vive en un ramal que no tiene los peajes que tenemos nosotros, pero le quiero contar que entre Pascua y Año Nuevo, el peaje de Quepe, la cola del peaje llegaba a 4 kilómetros de Quepe, para los dos lados, y las barreras cerradas y con 3 ventanillas funcionando. O sea, de Temuco al peaje, para pasar el peaje Quepe, que son 15 kilómetros en entrar al aeropuerto, porque se ubiquen mejor, demoraban 2 horas a 2 horas y media. Me gustaría saber si ellos están facultados para detener el tránsito en esas condiciones por 2 horas y media. Estoy hablando de todos los peajes. Fantásticos los de Viña, los de Paine, qué sé yo, porque ahí los mostraban que no había nadie. Entonces, como nadie alega, lo bajan a 1.000 pesos y todo el cuento. Después le quiero contar, presidenta, la cola del peaje, cuando venían el día sábado de Villarrica, Pucolas, que la gente se iba en la noche, escúcheme bien, llegaba a 10 kilómetros del peaje hasta el cruce de Cunco. Y ahí estaba la ventanilla cerrada y la gente esperando 4 horas hasta 3 horas el viaje de Pucón a Temuco por el peaje. En consecuencia, me gustaría saber si eso es normal o no. Entonces, me gustaría que se oficiara al Ministerio de Obras Públicas para que diga si el contrato de Obras Públicas permite mantener a la gente parada por más de 2 horas o 1 hora, no sé cuánto será, dentro del peaje, lo que sea. Y el otro que me preocupa, presidenta, el ministro ya que estamos en transporte también, el ministro de Transporte ha dicho que aquí la evasión es de un 18, un 20%. Ahora ya vamos en un 30%. Arregló enseguida cuando se sabe de esta evasión, empieza con la restricción de los catalíticos. Él cree que restringiendo los catalíticos, el 20%, el 30%, esa gente se va a ir a los buses. O sea, esta es una manera, una treta más para aumentar el pasaje del Transantiago. O sea, de verdad, las cosas se están haciendo no como deben hacerse. Aquí hay confusión en la gente. La gente no sabe lo que va a pasar. Los impuestos verdes, las camionetas pagan no sé cuánto, las camionetas petroleras que se ocupan para trabajar pagan un disparate. Entonces creo, presidenta, que las cosas no pueden seguir haciéndose por decreto. De verdad, yo pido formalmente que todos los temas que hemos tratado aquí como parlamentarios de las distintas regiones, de las distintas zonas, de distintas tendencias políticas, invitemos, me gustaría, en conjunto al ministro de Obras Públicas y al ministro de Transporte para que nos aclaren todas estas dudas que tenemos, porque nosotros estamos aquí especulando sobre algo que no sabemos si lo van a cambiar o no, porque no puede seguir el Ejecutivo, en este caso que claramente ha demostrado que ha sido así, de seguir legislando por decreto. No estamos para eso. Y hoy día claramente esto ha sido una legislación por decreto. Me gustaría, si la comisión tiene eso, mandar a Carabineros lo que pedí y que se inviten a los 2 ministros a comparecer para que nos den los temas que hemos tratado aquí como Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado. Aclararle que yo soy de Chiloé, no de los ramales. Usted no vive Valdivia, ramal, o sea, la carretera central estoy hablando. Usted no vive en los ramales, me dijo. No. Bueno, me Tiene la palabra el diputado Leopoldo Pérez. Mal. Yo pudiera vivir ojalá en un ramal para que no me moleste. Sí, por el punto. Adelante, Sí. diputado Mario Venegas. Gracias, presidenta, pero yo quiero pedirle con la mayor de las humildades que no nos autoinfiramos un costo que no corresponde, porque preguntarle al director general de Carabineros algo que sabemos. Tenemos ahí a nuestros abogados, tienen una larga experiencia. Yo creo que ellos
perfectamente bien nos pueden decir o confirmar si estoy equivocado a la afirmación que hice o no, que es ni más ni menos que para que se transforma en una responsabilidad el no porte del chaleco es necesario cambiar la ley de tránsito. Sí, adelante, secretario. El transporte, el porte del chaleco reflectante se puede hacer vía decreto. El uso de ese chaleco requiere ley. Por eso que está de esta manera así ambigua. Hay que Quiero con el mayor de las humildades atribuirme, no, porque tengo razón en esto, atribuirme una cosa que no corresponde. Todos sabemos que es así, pero la interpretación de Carabineros es diferente, porque hay 30.000, 40.000 carabineros en la calle, entonces cada uno interpreta diferente. Cierto es que tuvieron que devolver el carnet al carabinero, al señor de la motoneta, ir a entregarle el carnet a la casa y más encima pedirle disculpas. O sea, ¿por qué? Porque el carabinero actuó bajo interpretación. Por eso que yo insisto, que nos digan, que nos digan. Ahí vamos a pedir los oficios después. Yo quiero, si no lo pido a nombre mío nomás, si no, no. Eso sí, pues el diputado Venegas sabe perfectamente que no es carabinero, como no le. Entonces yo no soy carabinero. Iba a pedir la aprobación al final de Sí. todos los No, oficios para por último, escucharlos a todos primero. Mándelo a nombre Ya, mío, señor ok. secretario. Diputado Leopoldo Pérez. Gracias, presidenta. En el mismo sentido que quienes han planteado el tema de los peajes, más allá de la congestión, es que oficialmente toda la ciudadanía del país fue informado del alza de los peajes, de acuerdo al contrato. Y el cálculo que estableció Concesiones con los contratos de las concesionarias era IPC más un 3,5%. Eso da del orden del 7,98%. Pero si uno analiza, si esa es la tasa de aumento, pero si uno analiza determinadas rutas, y voy a hablar por mi distrito, el acceso sur a Santiago subió de 300 a 400 pesos. O sea, subió un 33%, y no el 7,98% que establece los contratos, que es un fijo de 3,5 más IPC. Y por lo tanto también me gustaría que en la invitación al señor ministro de Obras Públicas o al representante de concesiones nos pueda aclarar este y otros temas, pero me preocupa que aquí cada concesionario tiene al parecer distintas fórmulas para cobrar o alzar, digamos, el precio de los peajes en circunstancias que a todo el mundo se nos informó que era IPC más 3,5 fijo. Eso es. Gracias. Diputado Javier Hernández tiene la palabra. Gracias, presidenta. La verdad de las cosas es que me gustaría ver en la comisión un sentido más de proactividad, en el sentido de que hoy día en la mañana, por ejemplo, estuvo el ministro de Transporte, la CONACET y Carabineros en el Senado. Por lo tanto, me gustaría tener esa misma actitud que el Senado, ¿te fijas? Porque nosotros somos un ente fiscalizador que deberíamos haber reaccionado mucho más rápido, haber citado sobre la marcha. Entonces, porque toda esta discusión, si bien es cierto, es importante, pero aportamos mayor confusión. En la mañana, por ejemplo, yo escuchaba al ministro de Transporte en una entrevista y él decía que no era necesario legislar porque era muy engorroso. Y era engorroso porque, en definitiva, siguiente ejemplo, una madre que va a dejar a sus hijos, se tiene que colocar el chaleco, volver a sacarse el chaleco. Entonces, yo creo que la intención de esto era el chaleco para prevenir accidentes en vías expresas, en carreteras concesionadas, en la ruta 68, pero dentro de la ciudad se hace imposible ponerse en todas las condiciones. Eso es imposible. Por lo tanto, desde esa perspectiva, creo que hay que llamar rápidamente para empezar a aclarar esto, si van a presentar proyectos o no. Yo, fíjese, hace tiempo presenté una moción parlamentaria respecto al uso de esta chaleco reflectante para los ciclistas, que sea obligatorio. Nunca se vio. Esto debe estar aquí, no sé si está archivado, pero debe estar está en los sueños. Entonces, yo pediría esa acción y si hay voluntad de toda la comisión, citarlo, no sé, ojalá para mañana, durante el paralelo a la sala, porque de verdad existe una confusión importante dentro de la comunidad nacional. Gracias.
Entonces, invitamos al ministro, Ministro de Transporte y Ministro de Obras Públicas. ya, ministro de Transporte a hablar de los chalecos Sí. y concesiones. Los peajes y el aeropuerto. ¿Puedo hacer una sugerencia? Sí, Solo en el buen sentido, yo no puedo estar más de acuerdo con nuestro colega que usó la palabra, Javier, en el sentido que debimos haber sido más proactivos. ¿Ah? Porque ya no ganaron. El Senado ya estuvo a Carabineros, estuvo al ministro y la CONACET. Y nosotros vamos recién a. Parece que lo razonable sería que pudiéramos, a través de nuestra presidenta, solicitarle que contacte con el ministro y que nos pida a la brevedad que nos explique qué se va a hacer al respecto. En relación con lo dicho, no confundirse, yo estoy también de acuerdo con lo planteado por René Manuel, porque el tema de los costos de los peajes, hasta donde mi conocimiento alcanza este tema que pasa, que es un abuso impresionante, que todos lo hemos vivido, también en la Ruta 68 en ocasiones, en los contratos que tenemos parece que no existe como en experiencia comparada, que hay un máximo de tiempo y después barreras arriba en resguardo del derecho de los ciudadanos. Claro, pero pareciera ser que aquí no hay, entonces ahí hay un área que hay que explorar, máximo si eso va acompañado de aumento en el valor de... ¿ya? enviamos primero el oficio entonces en forma más urgente y ahí lo invitamos a la próxima comisión. ¿Les parece? Pero lo invitamos para la próxima Sí. sesión a los dos ministros. A los dos ministros y concesiones. Ya, ¿Ah? correcto. Para hablar de aeropuerto, Aeropuerto y chaleco. evasión, peaje y chaleco. ¿Está acordado? ¿Acordado? Aeropuerto, sí, aeropuerto, estacionamiento. Sí, está. Y el oficio para carabineros. Y ese también para Carabineros. Para que ¿quién ley aplica? Acordado también. Ya está. Ya, estamos. ¿Pasamos al tema que lo convoca Sí. entonces? Pero hay invitados, a ver qué pasa. Sí, Suspendemos ¿Qué un minuto. pasa? Ya, suspendamos. Suspendemos un minuto mientras entran los invitados. A propósito de iniciar la discusión en particular de la moción que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para establecer la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet, boletín número 8584-15, segundo trámite constitucional, urgencia simple. Nos acompaña, bienvenido el subsecretario, don Pedro Huichalaf Roa, y asesora del Ministerio, bienvenida Paola Tapia, como siempre. ¿Mm? Comenzamos la discusión particular de este proyecto, votamos en general la comisión pasada, así que ¿Le doy secretario. lectura entonces? Lectura, Ya. secretario. Este proyecto tiene un artículo único y consta de 3 numerales y 2 artículos transitorios. Voy a dar lectura al número 1 del artículo único. Modifícase el artículo 24H en los siguientes términos. Sustitúyese su encabezamiento por el siguiente. Artículo 24H. Los proveedores de acceso a Internet serán aquellas personas jurídicas que presten servicios comerciales de conectividad entre usuarios, filiales o redes de terceros de Internet y estarán sujetos a las siguientes disposiciones. B. Efectúanse en su letra A las siguientes enmiendas. Y reemplazas en el párrafo primero la frase, comilla, en este sentido deberán ofrecer a cada usuario un servicio de acceso a Internet o de conectividad al proveedor de acceso a Internet según corresponda. Cierre comillas por la que sigue. En este sentido deberán ofrecer tanto a sus usuarios, en caso del servicio de acceso a Internet, como a los otros proveedores que les contraten servicio de conectividad para sus usuarios propios. 2i, modifícase su párrafo segundo como se indica. 1. Sustitúyese la frase con todos los concesionarios de servicio público de telecomunicación y los proveedores de acceso a Internet, cierre comillas, por la siguiente, comilla, con todos los proveedores de acceso a Internet, cierre comillas. 2. Reemplázase la expresión, comillas, los concesionarios y los proveedores, cierre comillas, por, comillas, los proveedores de acceso a Internet. Letra C. Sustitúyese en el párrafo segundo del literal D la locución, comillas, el usuario podrá solicitar al concesionario o al proveedor, cierre comillas, por, comillas, el usuario podrá solicitar al proveedor. D. Incorpórase el siguiente inciso final. Para los efectos de la sujeción y control del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo y de los siguientes,
Los proveedores de acceso a Internet requerirán de concesión de servicio público de telecomunicaciones o de servicio intermedio de telecomunicaciones según corresponda. A este número se presentó una indicación de los diputados Carvajal, Pacheco y Sepúlveda y de los diputados García, Asbun, Letelier, Mesa y Pérez, que dice, a la letra D del número 1 del artículo único del proyecto, para reemplazar el inciso final nuevo propuesto al artículo 24H, la expresión, comillas, concesión del servicio público por, comillas, permiso. Ese es el número 1 con la indicación. ¿Tenemos otra indicación? ¿Nos va a explicar todo el sentido del artículo y de la indicación? Pero el... Solo estamos en el 24H. Sí. Bueno, por su intermedio, Presidenta, solo mencionar que es una indicación presentada por los diputados, pero desde el punto de vista del Ejecutivo no estamos de acuerdo con la indicación porque el concepto de permiso en la Ley General de Telecomunicaciones tiene una categoría distinta al concesionario. Permisos son los que tienen, por ejemplo, servicios de radiodifusión, o sea, de comunicación limitada, como los que tienen walkie-talkie, que son las comunicaciones, por ejemplo, de punto a punto, y cuando hablamos de concesión de servicio público son los que ofrecen acceso de Internet y otros servicios. Por tanto, introducir esa modificación es desnaturalizar el concepto. Entonces, solo por un concepto técnico, el nombre está incorrecto, porque no se aplicaría esta normativa a eso y no. Sí. Sí. Diputado García. Mirando bien, para tener una concesión, el señor le tiene que haber adquirido permiso. La concesión, ¿cómo tiene una concesión? Usted tiene una concesión. Sí. Y esa concesión se autoriza, ¿no? Se autoriza la concesión. Ese permiso es que se autoriza. Sí. Por eso, que para tener la concesión ya está cubierto lo que nosotros quisimos poner como permiso. Porque para tener la concesión tiene que haber cumplido las fases anteriores. Y eso de la concesión entregada, como usted quiera, pero en el fondo es un permiso para que actúe la concesión. Sí. ¿O no? Sí, pero por eso le comento que el contexto de la frase, si uno lo reemplaza, de que para... Es distinto, o sea, cambia la naturaleza al... Sí. Pero el sentido de haber tenido esta frase original es simple lo que nosotros mencionamos, que quien provee de acceso a Internet tiene que tener una concesión de servicio. Entonces, la redacción, sí, no un permiso, porque si le colocamos que tiene que tener permiso, estamos hablando de otro servicio. Tienes razón. Está bien, le cambia. Hay que retirarla. Pero la palabra, diputado. No, en el fondo eso hay que retirarla porque efectivamente se confunde Falta un absolutamente el diputado tema que- permiso con concesión. No está, ¿lo votamos entonces? Sí. Ya, sí. La mejor forma de retirarlo es votando. En votación, entonces, Presidenta. Sí, en votación. Votación el número 1 del artículo único del proyecto. Doña Jenny Álvarez. En contra. No, estamos votando el artículo, el número 1. A favor. Sirve a favor, solamente a favor. Se entiende rechazada de la misma forma la Ok, indicación. a favor, sí. A favor, sí. Pensé que estábamos De votando la misma indicación. forma Está bien. queda rechazada la indicación. Exactamente, a Doña favor. Jenny Álvarez, A favor. Doña Loreto Carvajal, don René Manuel García, don Gustavo Asbun, don Javier Hernández, don Felipe Letelier. No está. ¿No está don Felipe? Don Felipe Letelier. Siga hasta que se favor? entere el señor Letelier. ¿A favor? A favor. Número A 1. favor, a favor. No, a favor. Don Fernando Mesa. A favor. Don Iván Norambuena. Doña Clemira Pacheco. Don Leopoldo Pérez. Don Jorge Sabaj. Doña Alejandra Sepúlveda. Don Mario Venegas. ¿Don Mario? A favor. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Se entiende rechazada de la misma manera la indicación. Ya, entonces, Artículo 2, secretario. aprobado.
No, del artículo El artículo 2. 2. O sea, el número 2. Número 2 del artículo 1. Sustitúyese en el artículo 24i el texto que señala, comillas, en que incurran tanto los concesionarios de servicio público de telecomunicaciones que presten servicio a proveedores de acceso a Internet, como también estos últimos, cierre comillas, por el siguiente, comillas, en que incurran los proveedores de acceso a Internet. ¿Votamos el...? ¿Por la misma votación se entiende aprobado? ¿Sí? ¿Sí? Aprobado. Por la misma votación se Si le aprueba. parece, don Pedro, ¿no? El número El 3 tres. del artículo único dice, incorpórase el siguiente artículo 24K. Artículo 24K. Los proveedores de acceso a Internet deberán garantizar las velocidades de acceso ofrecidas en sus distintos planes comerciales respecto a las conexiones tanto nacionales como internacionales, alámbricas e inalámbricas, y poner a disposición de los usuarios un sistema o aplicación que permita la medición de dichas velocidades y parámetros técnicos asociados, cuyos resultados tendrán el valor de presunción simplemente legal en los procedimientos que hubiera lugar de conformidad al artículo 28 bis. Una norma técnica establecerá las condiciones técnicas de operación y uso de dicho sistema o aplicación de medición. En todo contrato que se celebre entre uno o más usuarios y un proveedor de acceso a Internet, deberá quedar establecida la velocidad de acceso tanto de las conexiones nacionales como de las internacionales. Los proveedores de acceso a Internet. Está tachado. No, pero esa es la indicación que pretende dejarlo fuera. Esta es la indicación. Se tacha. Por eso Claro, se tacha para que por ustedes eso se entiendan. Ya, tacha. ok. No me pierdo. Los proveedores de acceso a Internet deberán cumplir con los niveles de calidad de servicio que establezcan las disposiciones que al efecto dicte el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, en ejercicio de la potestad contenida en el artículo 24 y la normativa técnica de la subsecretaría, debiendo distinguir entre tecnologías. Dicha normativa deberá referirse explícitamente a la metodología y periodicidad de las mediciones, a los valores mínimos y demás características técnicas que permitan comercializar servicios de acceso a Internet bajo la denominación de banda ancha, sea que estos contemplen o no degradación de velocidad por cuota de tráfico, y a toda otra materia que se estime necesaria en este ámbito. La ejecución de las mediciones de calidad del servicio a que se refiere el inciso anterior serán efectuadas por un organismo técnico independiente constituido en Chile y con domicilio en el país, y cuyo financiamiento y operación serán definidos en base a los aportes proporcionales de los proveedores de referidos servicios, considerando la participación de mercado de cada uno de ellos, pudiendo además contemplar excepciones según se establezca en un reglamento del Ministerio. Lo anterior sin perjuicio de las mediciones que la subsecretaría efectúe para el cumplimiento de sus funciones. El organismo técnico señalado en el inciso anterior será designado mediante una licitación pública efectuada por los proveedores de servicios y de acceso a Internet previa aprobación de las bases de dicha licitación por parte de la Secretaría de Telecomunicaciones y de conformidad a lo establecido al respecto del reglamento anteindicado, el cual determinará también todos los demás aspectos relativos a la instalación, organización, funcionamiento y condiciones de los servicios concernientes a la ejecución de las mediciones, sin perjuicio de aquellas materias entregadas a las correspondientes bases. El resultado de las mediciones efectuadas por el organismo técnico independiente al servicio prestado por los proveedores de acceso a Internet será utilizado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, entre otros fines, para la elaboración y publicación de informes comparativos que difundan dichos resultados a los usuarios. Y para esto, sigue tú con la lectura de las indicaciones. Sí. Hay varias indicaciones. Hay varias indicaciones. Hay una indicación de la diputada Jenny Álvarez y la diputada Clemira Pacheco y de los diputados Felipe Letelier, Fernando Mesa y Jorge Sabaj, que dice, al número 3 del artículo único del proyecto de ley para realizar la siguiente modificación en el artículo 24K nuevo propuesto. Dice, letra A, para agregar en el inciso primero del artículo 24K, a continuación de la expresión los proveedores de acceso a Internet deberán garantizar, la frase, los umbrales que definan la norma técnica para. Y letra B, dice, para agregar en el inciso primero del artículo 24K, a continuación del punto final, que pasa a ser una coma, la siguiente frase, coma, explicitando aquellas variables que, dada su particularidad, puedan hacer eximir o considerar no efectuada correctamente la medición, tales como sesgos o mal uso. Dicho sistema deberá entregar mediciones estadísticamente representativas del servicio que recibe un usuario en particular en un periodo de tiempo determinado. Al mismo inciso primero hay otra indicación
de la diputada Carvajal. Ojo, Ya una. son distintos, si se aprueba una se rechaza la otra, entonces no sé si creen que la lectura... Lo que pasa es que, un número, claro, hay varias indicaciones al mismo inciso, entonces... que son contradictorias. Secretario, ¿por qué no explica? No, espere. Por su intermedio, Ya. solo, Subsecretario. A ver, solo mencionar explique el que subsecretario. el artículo tiene varios incisos. La idea es ver inciso por inciso, porque hay incisos en que hay dos indicaciones de dos grupos de parlamentarios. Nosotros como gobierno hemos analizado las indicaciones y hay ciertas indicaciones que apoyamos y hay otras que queremos explicitar por qué razón no. De tal forma que sería prudente ver el primer inciso, ver las dos indicaciones, dar la manifestación y votar el original, si es que mantienen, o con alguna modificación. Diputada Clemira Pacheco. Perdón. A ver, yo primero quiero explicar la indicación que va al mismo inciso, que tiene que ver, que firmamos las dos, pero esta indicación, la que va a segunda, acá, nosotros la firmamos hace mucho rato, ¿ya? Y la indicación actual, que había un error en la indicación primera que nosotros firmamos, porque en esa indicación se elimina la presunción, ¿ya? Y además, bueno, hay un tema de cambio de umbral, digamos, de lo que es... Y eso que lo deja simplemente como un antecedente más. Y en la indicación nuestra, eliminamos lo que es la presunción legal. Entonces se les baja un poco la asignación en el fondo y eso es perjudicial para el usuario. Entonces por esa razón yo firmé esta otra indicación porque no me había dado cuenta de este error, lo cual sí lo tiene el artículo original, que además lo reafirma después la indicación de General, entonces del Ejecutivo, exactamente. Entonces, por esa razón yo prefiero que la segunda indicación, que va al mismo inciso, que lo podamos, por lo menos yo retiro mi firma. Pero falta que un diputado igual. Yo la sigo, Pacheco. Es que votemos la primera indicación y, Votamos la y primera con eso se indicación. elimina la segunda. Diputada Alejandra Sepúlveda. Yo creo que esto se repite en varias oportunidades. Entonces, yo creo que compartí con la diputada Pacheco que esto lo hicimos hace varios meses atrás. Pero además cuando no teníamos toda la información, ¿no es cierto?, de las distintas implicancias de esto. Pero además lo que a mí más me preocupa es que no estemos quitando los derechos a los usuarios. O sea, que no le demos todas las herramientas al final, ¿no es cierto?, para que esto se pueda materializar de alguna forma. Así que yo creo que aquellos que firmamos hace varios meses atrás, hoy día, ¿no es cierto?, hemos reflexionado en esto, pero yo creo que es bueno poder chequear, ¿no es cierto?, cuáles otras no deberían tener la misma, o sea, que deberíamos utilizar el mismo sentido de aprobar la primera y no la segunda. Sí. Diputado Mario Venegas. Quiero hacer una sugerencia en términos de ahorro de tiempo y de complicarnos la vida. Tal como lo ha expresado el subsecretario, hay indicaciones que ellos estiman que son atendibles y que están dentro de la lógica y de la idea matriz del proyecto. Otras no. Yo me concentraría, primero, en ver esas no y cuáles son los argumentos. Ya, acabamos de ver una. Que es la Para que nos convenzan y las eliminamos de inmediato para los efectos de... después no vamos a tener que, digamos, votarlas en contra porque no están todos los diputados que no se pueden retirar. Pero lo menos que quede claro si la vamos a rechazar o aprobar. Yo creo que lo más lógico es ahorro procedimental. ¿Votemos al tiro entonces? Sí. Bueno, sí. No, La indicación que presentamos junto al Ejecutivo. Sí, sí. La primera indicación que de la diputada Jenny Álvarez y otros diputados que suscribieron Los que nombramos recientemente
Lo que nosotros mencionamos, lo que pasa es que el artículo original, hay que mencionarlo, habla de los proveedores de acceso van a garantizar velocidades. Lo que nosotros estuvimos analizando, y también fue una discusión que la industria planteó y que nosotros acogimos como ejecutivo, es que hay modelos de negocios donde hay empresas que ofrecen velocidad y hay otras que ofrecen capacidad. Si nosotros vemos la primera indicación, que hay que mencionarlo, yo valoro que los diputados también presenten indicaciones. Yo no quiero que la segunda que presentamos sea como algo contrario, sino que yo creo que faltó más información porque fue presentado hace como más de un mes. Sí. Solamente como para decir que no es que estemos absolutamente en desacuerdo, pero hay algunos tips. En la indicación presentada primera, no de doña Jenny Álvarez, sino que la otra, mencionan, hacen un cambio y simplemente mencionan el tema de que donde dice velocidad, mencionan que las ofertas de velocidad en cualquiera de sus planes comerciales deberán garantizar esas condiciones. Al establecer esa, solamente excluyen aquellos planes que no ofrecen velocidad. Entonces, se entendería, si se vota la indicación segunda, la primera original, que este proyecto de ley solo garantizaría los derechos de aquellos planes que ofrecen velocidad, y si una empresa ofrece capacidad, no estaría dentro de esto. ¿Pero porque siempre hablamos de velocidad? Sí. Lo mismo por eso, sí. Es que en la redacción, yo estoy diciendo que si se vota la indicación original, la primera, excluiría otro tipo de modelo. Y con la indicación presentada conversado con el Ejecutivo, con la diputada Jenny Álvarez y otro demás, se incorpora el concepto de umbral para todos los planes, independiente si es velocidad o capacidad. Ese es el concepto. Entonces vamos votando y analizando por... Sí. Esa es la propuesta, secretario. Y así se entiende rechazada la que... Le digo, Presidenta, la propuesta de votación de la mesa es que se vote el número 3 del artículo único con la indicación preparada por el Ejecutivo. Y lo demás se entiende rechazado. Eso es. Así es, vamos. A ver, diputado. Es un plan u otro, no los dos. No se miden los dos. Si una empresa ofrece capacidad... Ya los diputados. Es que con el concepto, con el segundo, con la última indicación, incorpora los dos, porque hablamos de umbrales de cualquier tipo de plan que se ofrezca. En cambio, con la primera indicación se decía, se aplica solo a los que ofrezcan velocidad y se excluía cualquier otra. Secretario, está claro. Presidenta, don Leopoldo Pérez también tiene una indicación. ¿En este mismo? ¿Y por qué no le da la palabra para ver si la va a apoyar? Presidenta, también pero, ¿puedo adherir a esa indicación? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Puede adherir. La indicación del diputado Leopoldo Pérez la podemos leer, que es de este mismo... del 3. 24K también. 24K también. ¿La leemos para que escuchemos la...? Indicación está en la página 6. Para reemplazar en el artículo 24K la coma, a continuación de la frase, comillas, parámetros técnicos asociados, cierre comillas, por un punto seguido, y enseguida reemplazar la expresión cuyos resultados por el siguiente párrafo. El usuario podrá poner a disposición del proveedor de acceso a Internet el resultado de dichas mediciones, solicitando la reparación o restitución del servicio, así como una compensación por el tiempo en que el servicio no se hubiese encontrado disponible o funcionando de forma defectuosa. De no encontrar satisfacción a los solicitados, los resultados de las mediciones. Esa es la indicación del diputado Leopoldo Pérez al 24K, que es donde estamos. Subsecretario, tiene la palabra. Sí, nosotros, por su intermedia, Presidenta, tampoco estamos de acuerdo con esa indicación porque este artículo, o sea, hay que contextualizarlo, son derechos y obligaciones. No se establecen sanciones porque se aplica la regla general de las sanciones para todos los artículos de la Ley General de Telecomunicaciones. Por tanto, establecer aquí una penalidad chocaría con el principio de la penalidad en términos generales. No, pero lo que pasa es que... Sí, lo que se sugiere que se establezca que en caso de interrupción el usuario pueda exigir indemnizaciones y sanciones. Y eso ya está implícito porque está dentro de la Ley General de Telecomunicaciones. De hecho, en la Ley de Reconstrucción se estableció que si se suspende el servicio por más de 6 horas, corresponde a la indemnización y todo. Se aplica la regla general. Por tanto, incluir una indicación estableciendo
sanción específicamente para esto, Habría doble. estaría doble Mente sancionado. definido, no sé si me explico. No me queda claro. Adelante, diputado. No, lo que se trata acá es crear un espacio previo a un proceso de judicialización por parte del usuario. Lo que está pretendiendo la indicación simplemente, y como lo indica la propia indicación, el texto, es que entre el usuario, que va a tener sus mediciones de conformidad a este proyecto de ley, pueda reclamar ante el prestador la posibilidad de que se le compense, por así decir, y si eso no llega a acuerdo, indudablemente seguirá lo que usted mismo establece, señor subsecretario, por su intermedio, presidenta, respecto a la Ley General de Telecomunicaciones. O sea, aquí no se está penalizando, sino que es una etapa de crear un espacio previo a objeto de evitar una judicialización posterior. Sí. A eso me estoy refiriendo, en beneficio del usuario. Esto no es una sanción. No. Es la posibilidad de que el usuario pueda con su proveedor recurrir, y si el proveedor lo estima necesario, conforme a lo que establece la propia ley de medición y todo lo demás, si está conforme, bien, y si no, bueno, seguirá el curso normal que establece la ley. Yo creo que lo que abunda no daña, es crear un espacio previo a llevar a un juicio este tema. Sí. Eso es lo que pretende esta Diputada Alejandra Sepúlveda, tiene la palabra de este punto. Yo entendiendo la lógica del subsecretario, o sea, no podemos ir, ¿no es cierto?, en todos los procedimientos, se va a la norma general. Sí. Sin embargo, yo creo que por la especificidad del tema, no es malo o no es inapropiado que quede aquí, ¿ah? Porque de alguna manera cuando uno lee la ley, la tiene que interpretar, no se va a ir a la norma general, sino cómo a través también de la lectura de la ley el usuario puede tener una aproximación a una salida, a una salida. Entonces yo no lo veo tan complejo de que quede aquí, presidenta. Subsecretario. Sí, mire, lo que pasa es que, perdón, es simplemente, entiendo la lógica también del diputado, lo que pasa es que hay que entender la técnica legislativa del cuerpo legal, solo para entenderlo. Lo que pasa es que se señala por la Ley General de Telecomunicaciones que cualquier infracción tiene una sanción, y aquí se establece que las empresas tienen que cumplir ciertos requisitos. Por tanto, si por ejemplo hay un problema entre el usuario y la calidad de la medición, por ejemplo, se establece que son defectuosas, para esto se aplica este derecho, para que después la subsecretaría establezca sanciones contra la empresa y también se aplique los derechos e indemnizaciones que está establecido en el Reglamento General de Telecomunicaciones y en el procedimiento que está establecido para eso. Para hacer, por eso, lo reclama a través de este procedimiento que se establece a través de esto, es decir, que es el administrativo. Entonces, esta ley lo que hace es justamente establecer ese criterio. Lo que yo quiero comentar, y entiendo la lógica, es que si decimos en esta ley de comunicaciones que este tipo de infracción va a tener dos salidas, una salida administrativa, que es la lógica de la Ley General de Telecomunicaciones, y establecer también, diciendo, y también puede recurrir civilmente, es como... es de naturalizar la coherencia del texto. Eso es lo que no sé si estoy mencionando, porque por regla general la persona lo puede hacer sin necesidad de la ley, puede ir porque tiene un contrato y puede ir a un acuerdo y todo. ¿Me entiendes? O sea, lo puede hacer fuera de la Ley General de Telecomunicaciones. Mira. No sé si me... Perdón, diputado, ¿quiere hablar? Presidenta, sí. Una sola frase, señor subsecretario, por su intermedio, presidenta. Mire, antes que hablarán otros colegas, siempre uno cree que lo que abunda no daña en esto. Y la indicación del diputado Pérez, don Leopoldo, yo la entendí como una cosa que además nosotros estamos porque el usuario también sea el protegido, resguardado en esta norma. Y no sé si al Ejecutivo le parece que lo que abunda no daña en esta línea. No es contradictorio. Sí, lo que pasa es que la ley, perdón, si este artículo es aprobado, por ejemplo, hay algunas cosas de incertidumbre. Por ejemplo, decir, ¿habrá una compensación en el tiempo? ¿Quién determina eso? Porque en el fondo, por el tiempo no disponible, pero ¿quién determina esa compensación? Según... ¿Ah? Sí, no, está bien. Yo me estoy refiriendo a que en la práctica, si él hace una medición... ¿Cómo compensa? Sí, ¿quién compensa? ¿Cómo se determina la compensación? ¿Cómo se está determinado? Porque en la regla general se aplica lo que es la Ley General de Telecomunicaciones y ahí establece el procedimiento para eso. Lo que pasa es que esto es una salida distinta, pero
no es entendible desde el punto de vista de quién lo va a determinar, cuánto lo va a determinar. Excluiría de la acción de la Subsecretaría de Telecomunicaciones este tipo de acciones porque estarían dando una doble sanción o una doble posibilidad de recurrir. No sé si me explico. Si aprobamos, vamos a colocar que puede solicitar la reparación o restitución del servicio, pero no podría meterse la Subtel porque en el fondo este es un artículo que excluye las atribuciones de la Subtel para hacer eso. No sé si me... Ahora entendí ya. Está todo claro en la ley general. Sí. Presidenta. Diputado García. No, el problema es cuánto demora la Subtel. Es que hay un procedimiento. No, pero está bien. Pero si hay 100.000 reclamos a la Subtel, ¿cuánto demora en darle solución a los 100.000 reclamos? En consecuencia, es mucho más fácil lo que dice el diputado Pérez, porque el que se judicializó, la Subtel dice hasta luego, usted está judicializado, haga lo que quiera. Yo me desobedezco. Porque si usted mira, es lo normal. Ahora, si usted mira el título de la ley, habría que cambiarlo. Porque dice para garantizar una velocidad mínima de Internet. O sea, con todas estas cosas que le estamos poniendo no garantizamos nada. En consecuencia, cambiamos el título. Yo creo que aquí hay dos cosas, dos carriles diferentes. Uno, si usted, porque si hacemos lo que usted dice, no necesitamos la ley, porque ya todo lo que está dicho tiene las facultades para hacer lo que está en el artículo. Entonces, sería redundante poner todo lo que estamos poniendo de más ahora. Entonces, lo único que está pidiendo el diputado Pérez, y que yo me compro con él, es si usted tiene 100.000 reclamos, ¿cuánto demora, porque no puede en paquete completo, ¿verdad? ¿Cuánto demora en darle solución a esos 100.000 reclamos? Y por eso es que tiene otra alternativa. Usted se saca el sombrero y le dice, ¿sabe qué va a hacer? Usted está judicializado, vaya a la corte y siga su alegato. Y se acabó. Sí. Sí. No solamente mencionar, sí, solo mencionar que, o sea, hoy día, por ejemplo, la Subtel no tiene atribuciones para sancionar la calidad del servicio. Por eso usted está incorporando este artículo, esta ley donde está definiendo los umbrales y todo. Lo que se está complementando ahora con esta indicación es que además que Subtel tenga estas atribuciones, se le está dando la posibilidad, solamente estoy diciendo en técnica legislativa, se le está dando la posibilidad que el usuario, por ejemplo, se lo presente a la empresa, que solicite una compensación y de no encontrar la satisfacción de los solicitados, sigue el resultado tradicional. A ver, pero, diputado Leopoldo, después el secretario nos va a aclarar. No, pero le había dado la palabra primero si quiere. Sí, sí. De técnica jurídica, voy a aclarar, Ya. para que no entremos más en... Porque compensación, los organismos administrativos pueden aplicar multas, no pueden aplicar compensaciones porque las compensaciones son indemnizaciones y las indemnizaciones requieren de pronunciamiento judicial. Ese es el punto. Claro. Entonces, si se aprobaría de esta forma, no tiene ningún sentido, así como está. Lógico. Eso es. Con la indicación, a eso me refiero. Con la indicación. Porque hoy día ocurre eso. Cuando un usuario, o sea, imagínense que aplicamos la ley como sale. Hoy día el usuario, si tiene un problema y hace la medición y tiene diferencia, efectivamente recurre a través del reglamento. ¿Y qué es lo que hace en el reglamento? No entregan resultados Subtel llama a la empresa, verifica los antecedentes de la empresa y se llega a una ¿Cómo? Sí, no, es la ley, porque la Ley General de Telecomunicaciones establece la forma de las compensaciones, en este caso, por caso de infracción. Porque tenemos una multa que aplica la Subtel a la empresa por incumplimiento y otra las resoluciones de los reclamos de las personas individuales. Entonces, lo que aquí está diciendo es que le está dando la posibilidad al usuario de hacer un trámite previo de recurrir a la Subtel, de tratar de negociar, entre comillas, por afuera, y en el caso de que no le resulte por afuera, se aplica el procedimiento y en la práctica, ¿qué es lo que va a pasar? Que las empresas no van a querer hacer nada respecto a los primero porque no tiene ninguna obligación de ni llegar a un acuerdo, ni de fijar, ni nada, y se va a aplicar la regla general, que es el procedimiento de reclamos que hoy día está establecido para estos efectos. No sé si es como un doble paso. Y las empresas cuando vean esto van a decir, bueno, llega un cliente, me reclama, va a perder tiempo en hacer el reclamo, porque total, nada me obliga a cumplirlo, y después cuando el usuario no logre el objetivo con la empresa, dice, continuando con el artículo, va al procedimiento regional. No sé si me... Sí, pero... Diputados, adelante. Por si tú me presidenta al subsecretario. Después votamos el... Pongamos un ejemplo, porque esto es un tema bastante complicado, el de la velocidad.
La ley del consumidor establece una serie de posibilidades que tienen los usuarios, digamos, o quienes compran algo. Y está la posibilidad que una persona que compra una máquina, una prenda, no sé qué cosa, de ir donde el quien se lo vendió y con la boleta, ¿verdad?, ver la posibilidad que le restituya o le cambie o lo indemnice en el sentido de lo defectuoso o la falla que haya tenido, ¿verdad? Si eso no ocurre, la propia ley establece, y eso no quita, digamos, la potestad de la autoridad reglamentaria en el sentido de recurrir ya, en este caso al Servicio Nacional del Consumidor, con los antecedentes del caso, porque no les fue satisfecha de mutuo acuerdo entre las partes la compra de un servicio o de un bien. Este principio apunta a eso, o sea, porque si no, yo no sé cuál es la capacidad que tiene hoy día la subsecretaría o el ente que lo reemplace desde el punto de vista de la fiscalización. Todos sabemos que es bastante escasa. Y la cantidad, más del 60% de los hogares en Chile ya están con algún grado de conexión, sea alámbrico o inalámbrica. Entonces, la idea de esta indicación es justamente ir a apoyar al usuario para que su calidad de servicio al menos sea considerada. Ahora, si usted dice que los proveedores van a irse siempre por la vía administrativa o de la ley general, bueno, eso podría darse, pero eso no inhabilita el hecho que se puedan, entre las partes que establecieron un contrato de prestación, poder resolver el problema. Es simplemente una ayuda al usuario. Porque mucha gente tengo que ir a la subsecretaría, presentar un reclamo, no sé. Estoy haciendo la comparación, el símil con la ley del consumidor. Eso es, presidente. Gracias. Una consulta cortita. Cortita, para que como no todo diga cortita. Presidenta, bueno, no sé. la pregunta... Adelante, adelante. Por eso cortita la pregunta, me refiero. Los aparatos. Sí, claro. Los aparatos tienen que ver con la velocidad que pueden imprimir, uno moderno, uno antiguo. Pregunta, ¿qué pasa si la empresa cumple hasta la entrada de la casa? Con la velocidad y con todo. Y de ahí para adelante la medición la hacen en el aparato que es del año Ñauca y en vez de 4 mide 1. ¿Qué hace ahí? Me gustaría saber, porque al final pueden haber muchos frescos que pongan el aparato malo y digan, mídame por favor. Que la empresa cumplió a cabalidad hasta la entrada de su casa. Sobre la indicación, y aclara para que entremos en votación. Dos cosas sobre la indicación. Solo mencionar, vuelvo a insistir, que si uno lee el artículo completo con la indicación, este inciso está establecido justamente diciendo las empresas tienen que dar garantía y el usuario hace una medición y si la medición sale menor a los rangos de umbrales de calidad, tiene derecho a reclamar ante la SUTEL y hacer todo el procedimiento. Esa es la lógica. Sí, pero esa es la lógica. Lo que se incorpora acá es decir, tiene derecho a reclamar por afuera y después volver a la regla general. Lo que yo estoy mencionando es que por técnica legislativa, o sea, se incorpore la lógica del proyecto que dice que si hay mediciones que son bajas umbrales, se aplica la Ley General de Telecomunicaciones para esto. Y solo mencionar, no es un tema de fiscalización de Subtel. Nosotros atendemos todos los reclamos de los usuarios. De hecho, tenemos una tasa de más del 90% de que se acogen los reclamos de los usuarios de telecomunicaciones cuando hacen reclamos individuales. De hecho, nosotros estamos regulados por el derecho administrativo y tenemos plazo para contestar los reclamos que realizan las personas. Tenemos indicadores dentro como funcionarios públicos para contestar todos los reclamos. Por tanto, no es que no demos respuesta a los usuarios. O sea, estoy hablando en términos general. El 100% los damos respuesta. Otra cosa es la fiscalización para afuera, y ahí es donde yo comparto que no tenemos las capacidades de repente para ir a fiscalizar empresa por empresa. Solo para mencionar, nuevamente le digo, yo entiendo la lógica de la indicación, pero va a suceder que las empresas van a leer esto y van a decir, el usuario puede hacer una medición, puede venir conmigo, yo no lo voy a pescar y va a volver a aplicarse la regla general como concepto. Y respecto a las mediciones o los equipamientos, en los otros incisos, más adelante, aparece específicamente que en el reglamento tiene que haber definiciones de equipamiento para eso. Sí. Gracias, diputado Mario Venegas y la diputada Clemira Pacheco. Presidente, subsecretario, yo he estado haciendo, mientras ustedes conversan, el ejercicio de leer. En el segundo columna tenemos lo que usted mismo nos planteó, la ley, ¿no es cierto?, que modifica lo que ya existía, o sea, el proyecto. Y sobre esto estamos en la columna tercera haciéndole algunas indicaciones.
La primera, que ustedes son, al final de cuentas, ¿no es cierto?, los que están detrás de aquello, con el apoyo de los diputados que la firmaron, dice que reemplazan, ¿no es cierto?, las velocidades de acceso ofrecidas en sus distintos planes comerciales por los umbrales que defina la norma técnica, ¿sí? Y en el caso de, para ser coherente, lo que está planteando Leopoldo Pérez es cambiar, a partir de parámetros técnicos asociados, reemplazar, cuyos resultados, dice, eso es lo que él cambia por este largo párrafo que dice, el usuario podrá, por tanto tiene que ser punto seguido, ¿no es cierto? El usuario podrá poner a disposición del proveedor de acceso a Internet el resultado de dichas mediciones, las mismas que hizo ese proveedor, que hoy día le estamos pidiendo que las haga, solicitando la reparación o restitución del servicio. Así como una compensación por el tiempo en el que el servicio no se hubiera encontrado disponible o funcionando de forma defectuosa. De no encontrar satisfacción a los solicitados, los resultados de las mediciones tendrán el valor de presunción simplemente legal en los procedimientos. Es decir, yo sinceramente, al leerlo así, creo que es un aporte lo que le hace, porque establece efectivamente que yo, antes que ir a la subsecretaría, que la tengo más lejos, piense usted que usted está acá nomás, pues ya hay en algunos lugares en que no está. En Angol no está. Puedo ir al proveedor directamente y decirle, señor, ¿sabe qué? Mire, aquí está. Aquí están las mediciones, el servicio estuvo suspendido durante tanto tiempo. Compénseme, pues, que es lo lógico. Yo le decía que... Pero si no lo compensa, yo supongo, además, que aquí, no. Claro, si no lo compensa, entonces sigue el párrafo tal como usted mismo lo planteó, que tendrá presunción legal para ir ¿dónde? En primer término donde usted, y en segundo caso, eventualmente judicializar y poner esto como un elemento. Por eso yo creo que hay que mirarlo en... A ver, pero ¿terminó, Sí, diputado? sí. Diputada Clemira Pacheco. Diputada. A mí me parece coherente lo que está planteando, si es que el sentido es proteger al usuario. Diputada Clemira Pacheco, tiene la palabra. Sí, no, muy cortita, solamente decir que podamos tener rápidamente la votación. Yo sé que esto no tiene una urgencia el proyecto, pero creo que también ahí, si estamos tratando de resguardar al usuario, podamos votar. Por lo menos, está claro en el primer inciso la indicación nuestra del error que tenía, que ya lo explicamos. Si el colega Leopoldo Pérez quiere que se vote su indicación primero, antes de votar lo otro, también, pero ahí tenemos que ir respetándonos, porque si no, no nos vamos a avanzar nunca con este proyecto. Hay indicaciones hechas nosotros en meses atrás, se pido que votemos. Nada más. ¿Algo más que agregar? Subsecretario, ¿algo más que agregar? Pero, disculpa, pero es que la sugerencia, Presidenta, era que precisamente el señor subsecretario dijera el parecer del Ejecutivo respecto. El señor secretario, subsecretario, al que respeto mucho, dé su parecer, no significa que yo estoy obligado a respetar el parecer del subsecretario. Pero entonces completemos. Por supuesto, por eso le estaba dando la palabra al subsecretario. Por eso, mire, para ver, hay que ir 3 indicaciones. Entonces, la primera, que es la de la diputada Jenny Álvarez, nosotros la apoyamos porque es más completa, porque habla de umbrales. La segunda, que era la hace un mes, era incompleta porque establecía esa. No, eso lo tenemos claro. Y la tercera, la única sugerencia que yo hago, porque yo digo, comparto con la lógica del diputado en el sentido de que está estableciendo un paso previo desde el punto de vista de que primero vaya a la empresa y después puede ir al subtel. No es incompatible. Solo que menciono, solamente lo menciono, que por lógica de técnica legislativa, si me preguntan a mí, en la práctica no va a tener efecto porque la empresa ninguna va a responder porque va a esperar que vaya a reclamar a la subtel. Y la subtel vamos a darle el mismo valor y toda la presunción que se aplica. Es simplemente eso. ¿Votemos una indicación del No, tenemos que votar todo. No, pues todo. Señor secretario, ¿cómo ¿Alguna votaríamos? más con respecto a las otras indicaciones? No, sobre ese primer inciso. Primer inciso. Bien, votemos. Sí. Vamos a votar. Del artículo 3. Primero. Atención, porque para que... Ya están todos. Se va a votar el 24K, el número 3 del 24K,
con la indicación que está al lado, que es de la diputada Jenny Álvarez, Pacheco, Letelier, Mesa y Sabaj. Ok. En votación, entonces. Doña Loreto Carvajal, don René Manuel García. A favor. Don Gustavo Asbun, don Javier Hernández. A favor. Don Felipe Letelier. A favor. Don Fernando Mesa. A favor. Don Iván Norambuena. Doña Clemira Pacheco. Don Leopoldo Pérez. Don Jorge Sabaj. Doña Alejandra Sepúlveda. Don Mario Venegas. A favor. Doña Jenny Álvarez. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 votos a favor, 0 en contra, aprobado por unanimidad. El 24K con la indicación que está al lado. Sí, señor. Aprobado por unanimidad. El inciso primero. El inciso primero. Y aprobado por unanimidad. Ya. Entonces, se debe entender rechazada la indicación que sigue a continuación de la misma forma. Sí, señor. Seguimos. Rechazado. Sí. Ahora viene la indicación de don Leopoldo Pérez con don René Manuel García, ¿cierto? Que lo que abunda no daña. Doña Loreto Carvajal, don René Manuel García. A favor. A favor. Don Perdón, Gus- ¿estamos con la indicación? Sí, Sí. con, A la, favor. con la indicación que está en la página 6 del comparado. Don René Manuel García, don Gustavo Asbun, don Javier Hernández, don Felipe Letelier, Afirmativo. don Fernando Mesa, don Iván Norambuena, doña Clemira Pacheco, don Leopoldo Pérez, don Jorge Sabaj, doña Alejandra Sepúlveda, don Mario Venegas y doña Jenny Álvarez. A favor. Son 10 también, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Ya. Ahora continuamos. Aprobado. Espérate. Aprobado por unanimidad. Y ahora viene la otra indicación. No, pues dice que en el caso que no se aplica. Vale. Yo voy a dar lectura a la indicación. Secretario, ahora vamos al Voy a dar número lectura a la indicación que sigue 4. a continuación. Adelante. Ya. Indicación de la diputada Jenny Álvarez, doña Clemira Pacheco, don Felipe Letelier, don Fernando Mesa y don Jorge Sabaj. Dice, para eliminar el inciso segundo del artículo 24K, pasando los actuales incisos tercero, cuarto, quinto y sexto, hacer los respectivos incisos segundo, tercero, cuarto y quinto. Y hay otra indicación de las diputadas Carvajal, Pacheco y Sepúlveda, de los diputados García, Bun, Letelier, Mesa, que son igual, en el mismo sentido. Es para rechazar el inciso segundo, entonces en votación de inmediato. Sí, sí. Muy bien, en votación. ¿Se aprueba de la misma forma entonces? Aprobado por unanimidad. Aprobado de la misma forma. Otra indicación de los mismos señores diputados, la que sigue a continuación, página 7, dice A, para agregar el inciso tercero actual a continuación de la expresión niveles de calidad de servicio, la frase y equipamiento respectivo. Y B, para eliminar el inciso tercero actual después de la frase a los valores, la palabra mínimos. Con la misma votación ¿Parece, aprobada. colegas? Así se aprueba. La siguiente votación, la siguiente indicación es de la diputada Carvajal, Pacheco y Sepúlveda, de los diputados García, Bun, Letelier, Mesa y Pérez, y dice en su inciso tercero para anteponer a la expresión los proveedores, la expresión con todo, y para reemplazar la expresión valores mínimos por la expresión umbrales exigibles. Esto es contradictorio, se entiende rechazada entonces la misma forma. ¿Le parece rechazo? Porque no tiene nada que ver con la otra. A continuación continúa la indicación del diputado Leopoldo Pérez y don René Manuel García para suprimir del inciso tercero artículo 24K la expresión y a toda otra materia que se estime necesaria en este ámbito. ¿Ejecutivo? Sí. Lo que pasa es que, perdón, por su intermedio, señor presidente, si uno aprobó la indicación, la primera presentada por la diputada Jenny Álvarez y todo lo demás, se mantiene esa frase de todas las materias que estime necesarias de este ámbito porque se está hablando de, por ejemplo, algunos elementos, si uno ve el artículo completo anterior, habla de que la norma técnica va a establecer algunos, por ejemplo, variables para establecer cuándo esa medición va a ser correcta o incorrecta, porque una de las cosas que hacía la empresa es que qué pasaba si una persona iba al subterráneo a hacer la medición, podía afectar. Entonces, en la norma técnica nosotros vamos a colocar variables, y por eso cuando al final de este artículo dice
que van a tener ciertos requisitos y otra materia que estime conveniente en este ámbito, nosotros creemos que esa frase nos faculta para establecer estas variables. Entonces, al eliminar esta frase, nos estaría limitando y solo permitirían los otros elementos. Ese es el contexto. Entonces, estamos en desacuerdo con la indicación porque elimina la facultad de incorporar, por ejemplo, elementos como esa variable. Diputado Mario Venegas, diputado Leopoldo Pérez. Para opinar en relación a esta indicación del diputado, así como apoyé delante que me parecía que iba en beneficio de los usuarios, aquí se contradice porque esta sí que es en favor de la empresa, porque le está limitando a la autoridad la posibilidad de precisamente normar sobre otros elementos que van más allá de la velocidad. Ya cambiamos velocidad por umbrales, porque decía usted que ya no se trata solamente, ¿no es cierto?, de velocidad, sino que de capacidad y otros elementos. Además, esta es una industria cambiante y por tanto no sé qué le opta, excepto que hace más restrictivo el asunto. En cambio, y a toda otra materia que se estime necesaria en este ámbito, le deja abierta la puerta para que se adecue a esas innovaciones tecnológicas o cambios que se puedan producir. Así que yo en ese sentido creo que no debiéramos aprobarlo. Sí, tiene la palabra. Respecto a esta indicación, lo que persigue es justamente acotar la materia que puede ser tratada en orden de reglamento. ¿Y esto por qué lo planteo? Porque en muchas leyes, y lo hemos vivido acá, al menos yo en este segundo periodo que llevo, uno de los grandes problemas que hemos tenido como legisladores es justamente que aprobamos leyes y después, como la potestad reglamentaria es del Ejecutivo, la verdad las cosas es que muchas veces se nos escapa el espíritu de la ley en los reglamentos, y lo que persigue esta indicación es lisa y llanamente acotar la materia al proyecto de ley, o sea, para no dar la posibilidad vía potestad reglamentaria excederse de lo que el espíritu de la ley está señalando. Es simplemente eso, no es coartar la acción del órgano, en este caso la Secretaría, ni mucho menos lo que planteaba por su intermedio el diputado Venegas, sino que simplemente que el espíritu de esta ley se acote a lo que estamos aprobando y no que por vía reglamentaria incluso se puedan incluir aspectos de carácter extralegales. Ese es el único objetivo de esta indicación. Gracias, presidente. Subsecretario. Solo por su intermedio y para la seguridad del diputado, en otras indicaciones nosotros colocamos que tiene que haber cierto, en el reglamento tiene que establecer el tema de equipamiento, tiene que establecer variables, tiene que establecer otros elementos. Por tanto, cuando hablamos de otra materia que estime en este ámbito, está relacionado solo con esto. Por tanto, efectivamente no está con la lógica de decir y cualquiera otra materia de telecomunicaciones que estime conveniente la subsecretaría, sino que estamos diciendo siempre en este ámbito. Y tiene toda la razón el diputado respecto a que las innovaciones tecnológicas hoy día están evolucionando y las distintas tecnologías están cambiando, y por tanto hay que tener siempre una facultad de poder modificar, pero solo en el ámbito de este artículo, porque no está relacionado con toda la Ley General de Telecomunicaciones, sino que es del artículo específico que estamos hablando de las mediciones. Acceso a Internet. Sí. Estamos en la página Secretario. 7. Sí. En Votemos. votación entonces la indicación del diputado Leopoldo Pérez, don René Manuel García, que está en la página 7 del comparado. Esto se votó ya. Sí, todo lo demás. Doña Loreto Carvajal, don René Manuel García a favor, don Gustavo Bun, don Javier Hernández en contra. Don Felipe Letelier. Don Felipe no está. Don Fernando Mesa. Don Iván Norambuena, doña Clemira Pacheco. Don Leopoldo Pérez. Don Jorge Sabaj. Abstención. Doña Alejandra Sepúlveda. Don Mario Venegas. En contra por las razones. Don Mario Venegas y doña Jenny Álvarez. En contra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 votos en contra, 2 a favor, 1 abstención. Rechazada la indicación. Rechazada la indicación. Pasamos a la otra indicación de las diputadas Carvajal, Pacheco y Sepúlveda, y de los diputados García, Bun, Letelier, Mesa y Pérez, que dice en su inciso cuarto, para reemplazar la expresión y que se encuentre entre las expresiones en el país y cuyo financiamiento por la frase
comillas, cuyo labor principal será la ejecución de las mediciones de esta ley y demás funciones que se establezcan en las bases establecidas en el inciso siguiente, él. Subsecretario, adelante. Solo mencionar que ahí había una indicación que es mantener el espíritu que venía del proyecto original, porque estas indicaciones lo que están haciendo es que estableciendo que este organismo técnico independiente, que además nosotros ratificamos con otra indicación más adelante, que tiene que ser distinta de la empresa, dice la labor, porque se pide aquí que se señale que la labor será la ejecución de mediciones, eso está en otro inciso más adelante, donde dice que la Subtel lo utilizará para estas mediciones y para hacer benchmarking. Entonces, además de ser redundante, podría generar confusión con estas dobles atribuciones que están establecidas. Eso. Ejecutivo, estamos con la lógica de rechazar esta indicación. ¿Alguno de los autores de la...? Presidenta, a ver, esto está clarísimo, pero también me gustaría saber, hoy día, los diputados aquí firmantes, cuando uno firma una indicación tiene que leerla, ¿verdad? Entonces, se supone que los que han firmado están a favor de la indicación. Por lo tanto, Presidenta, someta a la votación. Y esta fue por la diputada Carvajal, Pacheco, Sepúlveda y los diputados García, Bun, Letelier, Mesa y Pérez. Por lo tanto, someta a la votación. Diputada Clemira Pacheco, tiene la palabra. Dos cosas. Encuentro toda la razón, ya lo habían leído quiénes eran los firmantes y por eso le estoy pidiendo al Ejecutivo, ya que está en un artículo más adelante o en un inciso más adelante, que puedan patrocinarla, lo que abunda no daña. No es así, y los abogados lo saben muy bien. Así que, por lo tanto, yo también pido que lo podamos votar. Y segundo, quiero pedir, Presidenta, mire, recién teníamos mucho frío acá con el aire acondicionado y ahora hay un tremendo calor. Yo que soy alérgica y tengo problemas, siempre estoy pidiendo que por favor tratemos de regularla de mejor manera. Porque si no, cada vez me voy poniendo más ronca y tengo problemas. Por favor, si nos puede ayudar bien eso la secretaria. Gracias. Subsecretario. Tiene la palabra con el... Simplemente lo es por una coherencia del texto, vuelvo a insistir, porque nosotros incorporamos esos mismos elementos en los incisos que vienen más adelante. ¿Cuál específicamente, subsecretario, como para aclarar inmediatamente la... Sí, aclaremos? por ejemplo, en el caso del inciso más abajo dice el resultado de estas mediciones efectuadas por el organismo técnico. ¿Qué página está leyendo, subsecretario? En la página 9, ¿Ya? Estoy hablando del artículo original. Será utilizado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, entre otros fines, para la elaboración y publicación de informes comparativos que difundan dichos resultados. En esto, aquí arriba dice, o sea, en la indicación propuesta dice, cuya labor principal será la ejecución de mediciones de esta ley y otras funciones que establecen en base al inciso siguiente. Eso, entonces estoy en contra de eso. Ya, ahora vamos a votar. ¿Mm? Si hay... El subsecretario tiene razón, se repite la... Diputado Con mayor García. razón, si viene más adelante lo mismo que estamos pidiendo, va a ser concordante la indicación con lo que viene más adelante. En consecuencia, si no la votamos a favor, no va a quedar concordante con lo que viene más adelante. Por eso que hay que aprobarla. Esta indicación, según el subsecretario, viene, o sea, no según, viene más adelante, lo mismo. Pero al votarla a favor, hacemos concordante con lo que viene más adelante. Porque si no, no va a quedar concordante. Eso es lo que estoy diciendo, nada más. Subsecretario. Sí, lo que pasa es que más adelante lo que nosotros decimos que esta entidad tiene por finalidad
hacer estas mediciones como se señala y que le sirva a la subsecretaría como antecedentes como de benchmarking que se denomina. Aquí lo que se le está aplicando con si se votara positivamente esta indicación, se le estaría dando, cuya labor principal será la ejecución de mediciones, cuando en definitiva las mediciones de velocidades lo realizan la Subtel y otros organismos técnicos. Y aquí se le está diciendo que además sus funciones van a estar establecidas en el inciso siguiente. O sea, se le está dando otro carácter a lo que nosotros le estamos diciendo que va a tener el organismo técnico independiente. No sé si se le está cambiando la naturaleza de cuando lo que nosotros mencionamos es que solamente efectúe estas mediciones. Sí. Por eso digo que cambiar la naturaleza. Cambiaría la naturaleza del... Totalmente. Ya. Vamos a votar, secretario. Vamos a votar entonces la indicación. La indicación que está encabezando la página 8 del comparado. Doña Loreto Carvajal, don René Manuel García. A favor. Don Gustavo Asbun. Don Javier Hernández. Don Felipe Leterier. Don Fernando Mesa. Abstención. Don Iván Norambuena, doña Clemira Pacheco. A favor. Don Leopoldo Pérez. A favor. Don Jorge Sabaj. Abstención. Doña Alejandra Sepúlveda. Abstención. Y don Mario Venegas. En contra. Doña Jenny Álvarez, sí, en contra. 3 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. Aprobado. 3, 4, 5, 6, 7, 8. No. No. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 votos. No tenemos la mayoría absoluta. Claro. Rechazar. Rechazar. Está rechazada la indicación. Porque no está la mayoría absoluta. Tenemos 8 votos. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos. Y de los 8 votos, la mayoría absoluta son 5. Y tenemos 3. Sí, pero las abstenciones se suman a la mayoría. No, eso era antes la disposición. Ahora ya no. Ya. ¿Tenemos otra indicación que es del diputado Leopoldo Pérez? Tenemos otra indicación, sí, la indicación que sigue a continuación, del diputado Leopoldo Pérez y García. Letra A. Para agregar el inciso cuarto del artículo 24K a continuación de la expresión contemplar excepciones, la palabra fundadas. Letra B. Para suprimir en el inciso quinto del artículo 24K la frase los proveedores de servicio de acceso a Internet previa aprobación de las bases de dicha licitación por parte de. C. Para suprimir del inciso quinto del artículo 24K la frase efectuada por los proveedores de servicio de acceso a Internet previa aprobación de las bases de dicha licitación por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y D. Para suprimir del inciso sexto del artículo 24K la expresión entre otros fines. ¿Qué dijo la Paula? En definitiva, lo que observamos es, por ejemplo, respecto al inciso cuarto, para interpretar la indicación. Lo que dice que el reglamento del Ministerio establecerá cómo funciona esta entidad autónoma y la forma en que hacen las mediciones, y además dice considerando la participación del mercado, pudiendo contemplar algunas excepciones, dice, a las mediciones y todo. Lo que está reforzando el diputado es que el Ministerio funde esas excepciones. Eso como en la primera inciso. En la otra indicación dice que la letra B, por decirlo así, dice los proveedores de acceso, para eliminar, para suprimir, porque dice que el organismo técnico se realiza a través de una licitación pública efectuada por los proveedores de acceso a Internet, etcétera, tal como el modelo del proveedor del administrador de portabilidad. Con esta indicación, lo que se está diciendo es que se hará una licitación directamente por la Subtel. Nosotros no estamos... ¿Existe la ley de portabilidad hoy día? No, es que no es así, por eso le explico. En el administrador de portabilidad numérica, la licitación la hacen las empresas privadas con la supervigilancia de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, y en el caso que no se ponen de acuerdo en la licitación, llega a licitar la Subtel.
pero en el último administrador que ahora cambió recientemente, se aplicó la regla general, que fueron las empresas las que hicieron la licitación previa revisión de las bases por parte de Subtel. Por tanto, nosotros queremos mantener el modelo. Por nuestra lógica entonces sería rechazar esta segunda, la letra B de la indicación, porque atentaría contra la lógica del modelo que se ha aplicado. Sí. Esa es rechazar por nuestro... Y la C dice la frase del inciso quinto, porque el inciso quinto habla de las mediciones, dice efectuada por los proveedores, previa aprobación, también busca, perdón, eliminar esa fase, es decir, la B y la C están relacionadas desde el punto de vista que quiere... Sería el órgano que tiene que llamar a licitación. Sí, sí. Y lo que nosotros decimos es que se hace la licitación por Subtel en el caso de que los privados, que son los que van a financiar, hacen en ese caso las bases, que obviamente tienen que ser aprobadas por la Subtel. Sí, una cosa así. una lógica más de Estado. Y lo que nosotros estamos denominando... Sí. Bueno, lo que nosotros sugerimos, por tanto, la primera es simplemente establecer la excepción fundada. Bueno, siempre solamente mencionamos que todas las resoluciones que hace el Ministerio son siempre fundadas. Solamente lo comento como lógico. Por tanto, ratificar que sean fundadas nos parece innecesario, así como criterio. Pero respecto a la B y la C y la D, que están en la misma lógica de suprimir este paso previo por parte de la empresa en hacer esta base de licitación, estamos en desacuerdo, porque lo que se está buscando es que este modelo sea el mismo modelo del OAP y que ha sido el modelo exitoso y que ha sido el modelo que también fue presentado respecto a lo que se hizo en Brasil y en otros lados. Entonces, solamente ratificamos la lógica de rechazar esta indicación. Eso. Pero confío. Es que lo hacemos igual, porque nosotros porque revisamos la licitación. Sí. Todas las letras juntas. Sí. Todas. Y la primera no es la que... Está relacionada, menos dos están relacionadas. Correcto. No te puede votar todo junto. Ya, correcto. Entonces, en votación la letra A. Ya, la letra A de la página 8. En votación entonces la indicación de don Leopoldo Pérez y García de la letra A. Doña Loreto Carvajal, don René Morel García, O sea, no la escuché la explicación. don Gustavo Dice que Asbun, sea fundada. Y nosotros siempre hacemos fundado. Entonces, colocar que sea fundado. No, sí. el acto administrativo. Yo no he dicho. Don Javier Hernández, don Felipe Letelier, estamos en votación, Presidenta. Don Felipe Letelier, don Fernando Mesa, don Iván Norambuena, doña Clemira Pacheco, don Leopoldo Pérez, don Jorge Sabaj, doña Alejandra Sepúlveda, don Mario Venegas, doña Jenny Álvarez, A favor. a favor doña Jenny, y doña Clemira Pacheco. A favor. La letra A entonces aprobada. Siempre nos hemos fundado. La letra A. Entonces, a continuación, se votarían las letras B, C y D juntas. Sí, señor. B, C y D. Y D. Sí, B, C y D. Entonces, en votación, las letras que siguen a continuación. B, C y D. Doña Loreto Carvajal, don René Manuel García, don Gustavo Asbun, don Javier Hernández, don Felipe Letelier, don Fernando Mesa, en contra, don Iván Norambuena, doña Clemira Pacheco, en contra, don Leopoldo Pérez, a favor, don Jorge Sabaj, en contra, doña Alejandra Sepúlveda. No.
Don Mario Venegas, estamos en votación, presidenta. En contra. Y doña Jenny Álvarez, en contra. 3 votos a favor, 2, 4, 5 en contra, rechazado. Rechazado, entonces, a ver, la A no está, la A está aprobada. Y estas están rechazadas. Rechazada y rechazado. Ya. Entonces, la indicación siguiente es de las diputadas la cueca vestida. Secretario, adelante. ¿Le voy a dar lectura? Vamos a leer la indicación. Ya. Silencio, vamos a leer la indicación. Indicación de la diputada Carvajal, Pacheco y Sepúlveda, de los diputados García, Asbun, Letelier, Mesa y Pérez, que dice en su inciso final para reemplazar la expresión será por la expresión podrá ser. Indicación solamente mencionar que el artículo está redactado para que ese informe, o sea, estamos haciendo este organismo que nos colabore a la SUSTEL para que con esa información hagamos la medición. O sea, nos está imponiendo esa obligación de que utilicemos esa empresa para hacer las mediciones. Lo que se está proponiendo aquí es que podrá ser, es decir, la SUSTEL tenga la facultad de optar o no por utilizar esa información para transparentar. Nosotros estamos de acuerdo con que se utilice. Entonces, ¿qué será? Sí. Diputado Mario Venegas. Sí, por rechazar, porque lo que nos está dando Presidenta. libertad, no me está diciendo que tenía... Ahora, pero no entiendo. O sea, primero me pide que sea fundado, nos pide que sea fundado y después nos pide que podrá ser. Diputado, silencio. Diputado Mario Venegas tiene la palabra. No, yo quiero señalar y fundamentar que a mí me parece errónea la indicación. Porque la idea matriz de esto es que los distintos proveedores de este servicio que hemos estado, que es acceso a Internet, generen una institución independiente. Independiente, por tanto, no puede ser dueña, que es la otra, pero es otro tema. ¿Qué tiene que hacer esa? Generar mediciones. Esas mediciones tienen que ser publicadas, tienen que estar en acceso, o sea, tienen que estar al acceso de cualquier usuario. ¿Quién puede hacer eso? La subsecretaría, pues. Y por tanto no podemos decirle podrá, porque podría ocultarla, deberá con esa información ponerla transparentemente al servicio de los usuarios para que puedan saber si le están entregando los umbrales, ¿no es cierto?, que las empresas están. Si no, no tiene sentido. Sí. Votemos entonces. Votemos. Votación. En votación entonces la indicación que será por la expresión podrá ser, ¿eh? Ya, doña Loreto Carvajal, don René Manuel. Don René Manuel García, don Gustavo Asbun, don Javier Hernández, don Felipe Letelier, don Fernando Mesa. Como todo en la vida, un buen argumento puede convencer de lo contrario. En contra. En contra. Don Iván Norambuena, doña Clemira Pacheco. La indicación. Don Leopoldo Pérez. En contra. Don Jorge Sabaj. Contra. Don Alejandra Sepúlveda. Don Mario Venegas. En contra. Y doña Jenny Álvarez. Contra. Presidente, perdón. Pensé que estaban votando el artículo de la indicación. Mi voto es en contra. En contra el voto del diputado García. En contra también. Todo en contra entonces. Rechazado. Rechazada la indicación por ¿cuántos votos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? 9 en contra. Es esta. Ya, seguimos. Votamos la orden de indicación. Sin discusión. ¿Sí? ¿Y sin lectura también? Lea. Para llegar como nuevo inciso sexto y final, el siguiente. Con todo, ningún proveedor de acceso a Internet y el grupo empresarial del cual forme parte conforme al artículo 96 de la Ley 18.045 podrán tener algún tipo de propiedad con el organismo técnico independiente. Ya, votemos. En votación. En votación. Secretario.
por la misma, entonces, aprobado por la misma Ya. votación. Ya. Aprobado, entonces, aprobado 9-0. Ya, no hay más indicaciones, ¿o sí? No hay más indicaciones. Seguimos con los artículos transitorios. Ya, ok, votemos, despachemos. Ya, está arreglado. Artículo transitorio. Artículo primero. La obligación contemplada en inciso primero del artículo 24K de la Ley 18.168 se aplicará transcurridos 6 meses a contar de la publicación de la correspondiente normativa técnica, tanto a los contratos futuros como a aquellos celebrados antes de su entrada en vigencia. Es el artículo primero transitorio. ¿Doy Ya. lectura al segundo de inmediato? El segundo, sí. Dentro del plazo de 3 meses desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley no tienen indicaciones. Las personas jurídicas que presten servicio de acceso a Internet y no dispongan de la concesión del servicio público de telecomunicaciones o de servicio intermedio de telecomunicaciones, según corresponda, deberán solicitar dicha concesión ante el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones en los términos establecidos en la Ley 18.168 y su normativa complementaria. En caso que se emplee en medio de terceros debidamente autorizados, no se requerirá la publicación del extracto de la solicitud ni procederá a la oposición a que se refiere al artículo 15 de la citada ley. ¿Votamos los dos artículos ¿Se juntos? aprueban por la misma votación? Se aprueba. Aprobado entonces. Y Aprobado. despachado el Aprobado, proyecto. 9-0. Y diputado informante falta. ¿A quién le corresponde? Diputado informante. Doña Loreto Carvajal, doña Alejandra Sepúlveda. Bueno, No está. Despachado el proyecto. Despachado el Ah, proyecto. Y en la próxima sesión, ¿usted quiere que se instale su- ¿estamos bien? Despachado el proyecto. Despachado el proyecto, agradecerle a su con el objeto de la sesión. Déjeme agradecerle a su secretario y a Paola. Muchas gracias. Habiéndose cumplido con el objetivo de esta sesión, se levanta.